abierto a todas las propuestas de intercambio y que nos enriquezcan en nuestra formación. En este sentido, acá tenemos dos grandes de la comunicación, argentinos que han tenido una gran trayectoria en la discusión. Pasen, por favor, adelante, tomen asiento. Han tenido su trayectoria en algunos medios que ellos ya les van a comentar y que han protagonizado desde la gestión de los mismos, y por otro lado, en lo que fue para nosotros un antes y un después. Muchas gracias y les damos lugar entonces ahora al Bueno, en serie local les voy a contar un poco en el flyer que pueden haber visto, dice charla debate. Y uno de los profes, cuando hablábamos, me decía que estaba bueno que viniéramos, así podían aprender de lo que íbamos a decir. Y nosotros no venimos a enseñar nada, en todo caso vamos a contarles un poco, primero un tema enriquecedor y que a los dos, aparte de unirnos el espanto, nos une el orgullo de haber trabajado y haber gestado la ley de 26.522, la ley de servicio de comunicación audiovisual, que se conoce como ley de medios. Les dejo una reflexión que me hizo Néstor Piccone, quien está a mi derecha. Yo les cuento algo, él le decía que iba a contar algo que no sabía hace un tiempo, mucho, para atrás. Un amigo en común que también trabajó en la gestión de la ley de medios, que se llama Luis Lázaro, ocupó un rol importante en lo que era el ex Confer y trabajó coordinando radios, bueno, laburó en Canal 7, en Telam. En plena discusión de la ley de medios, nosotros nos sabíamos juntar en un restaurante cerca de la Casa de Gobierno, ¿te acuerdas? En Balcarce. Nos juntábamos a comer, era como un lugar de reunión. Y un día en una charla me dice, mira, te voy a presentar a un gigante de la comunicación, era él, ¿no? Y venía con un brazo... Grande, gigante, y los chicos miran y dicen, ¿y el petizo tenía un brazo en un cabestrillo, creo que se había quebrado, algo por el estilo. Y me dice, te lo voy a presentar, es el director argentino en Telesur, es uno de los fundadores de Telesur. El primer dato, uno de los trabajos que le tocó hacer a Néstor en Telesur. ¿Cómo eran las historias de Telesur? Sí, como director en Caracas, Venezuela, todos conocen lo que es Telesur. ¿O no? Sí. Sí, porque por ahí ya no se ve más, pero bueno, fue una experiencia muy linda, que tenía su lugar de emisión Caracas, pero era una asociación, era y es, pero bueno, se fue cambiando por los cambios de gobierno. Era una asociación de una empresa interestatal donde participaba Argentina, Cuba, Venezuela, después Bolivia y una parte de Brasil, porque Brasil solamente era el sur, el sector de Santa Catarina, una universidad que se había asociado a Telesur. Y bueno, a mí me tocó ir, porque las cosas se hacen así. La línea editorial de Telesur no contemplaba Argentina, porque los periodistas cubanos, venezolanos, entonces en una charla en Casa de Gobierno, discutiendo en la Secretaría de Medios, digo, bueno, y hay que mandar a un periodista comprometido con el proyecto nacional y popular y ir a discutir allá, es la única manera. ¿Y quién va a ir? Yo me ofrecí. Así fui a parar como director de Telesur y estuve un año que la verdad que aprendí un montón, porque era como ver Latinoamérica desde un lugar alto donde se podían ver todos los países, todos los días, muchos pibes jóvenes en Telesur, muchos pibes jóvenes, así que yo aprendía de ellos, yo aprendía de la experiencia nuestra. Hicimos un manual de estilo, no sé si todos saben que ante los medios, y sería bueno que todos hicieran un manual de estilo para que la línea editorial esté construida colectivamente y entonces no sea una imposición de un gerente o de un director. Y para mí fue un momento hermoso, lo tengo de recuerdo, el manual de estilo. Estaba Pascual Serrano, lo conocen, de Rebelión, Rebelión.org, con una página, si no ya le vamos a ir pasando datos.
que me parece que por ahí son buenos compartir, lugares a donde recurrir. Han visto que la internet se transformó en un lugar de comunicación y de consulta. El tío Google aparece, pero está el tío Google y a veces uno no sabe de dónde buscar. Hay infinidad de páginas en internet que no son conocidas. Rebelión es una. Alay.net, que es América Latina en Movimiento, es otro sitio de información en donde escribimos muchos periodistas de América Latina, que se pueden consultar. Bueno, ya le vamos a pasar los datos para que ustedes puedan recurrir, igual que a un material que le hemos traído. Yo le decía a los profes, si lo necesitan, en PDF se lo pasamos. Hay una fundación alemana, se llama Friedrich Ebert Stiftung, es el nombre del primer presidente democrático de Alemania. Hay una fundación que ha financiado un libro escrito por Diego Rossi y por Luis Lázaro, y en donde ustedes pueden seguir los 21 puntos que dan marco a la discusión de la modificación de la ley de medios, y en donde se destaca especialmente en el punto 1 que la comunicación es un derecho humano. Es el concepto que se trata de remarcar. Ustedes que van a ser comunicadores sociales deben tenerlo muy presente, de que el derecho a la comunicación es un derecho humano muy difícil de marcar cuando hoy en día la información es un bien comercial, un bien mercantil. Esto no es que uno venga a patearle ningún lirismo ni lucha contra los molinos de viento, pero ustedes imagínense la redacción de un diario importante, en donde aparte ese diario importante tiene ramificaciones en los canales de televisión, en los medios radiales, en donde bajan el mismo discurso, y en donde les dice la radio, por ejemplo, que mañana van a llover pianos. Ustedes no le creen mucho a la radio, entonces consultan a la televisión, que tiene la misma línea editorial y que le dice que mañana va a llover pianos. Y el diario finalmente le dice lo mismo: seguramente no van a salir o van a buscar una sombrilla grande que ataje que van a llover pianos. O sea, otro de los puntos que decimos, que la concentración de medios en las manos de pocas personas es un deterioro de la calidad democrática de un país. No sirven que los medios estén en manos de pocos, y que esos pocos a su vez tengan el acceso a la radio, a los diarios y a la televisión. Y les decía que esto de la comunicación como un bien humano y no un bien comercial, les decía, imagínense la redacción de un diario en donde el principal aportante a ese medio, multimedio, es Monsanto. ¿A alguno de ustedes se le ocurre que van a escribir sobre el glifosato? ¿Van a hacer alguna campaña sobre la fumigación cercana ¿Alguno cree que lo puede llegar a hacer? Hay un escritor, un periodista importante, seguramente ustedes lo conocen, Eduardo Aliberti. Él tenía un programa que se llamaba Esta boca es mía, ¿no? No. Sin anestesia. ¿El primero? El primero. Sin anestesia. En un programa, yo me acuerdo de haberlo visto, ese programa era un programa en vivo, él habló sobre el accionar que tuvo la empresa Mercedes-Benz durante la última dictadura militar, y de cómo habían reprimido y varios de sus empleados habían desaparecido. Él lo contó. Uno de los auspiciantes del canal de donde él trabajaba, que era la Mercedes-Benz, y dijo claramente que ese era su último programa porque Mercedes-Benz pedía que se acabara lo que estaba diciendo, o lo que acababa de decir. Creo que ha sido una de las pocas veces en donde se dejó claramente expreso al aire, en vivo, en directo, cómo había ejercido la censura a una empresa que aportaba a ese medio de comunicación. Entonces, el acceso tiene que ser universal y no discriminado, otro de los puntos.
la autoridad de aplicación, algo que hoy no está funcionando. ¿Ustedes se acuerdan o la han sentido nombrar el AFCA, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, que vino a reemplazar el viejo CONFER, producto de la Ley de Medios? Ley de Medios que está vigente, y acá el hombre le va a decir por qué. Sí, mientras vos vas diciendo cosas, habíamos dicho que si a ustedes no les molesta, nos vamos a ir interrumpiendo, no interrumpiendo, sino complementando ideas, porque hay muchas ideas para volcar en estos momentos, y a mí me entusiasma mucho, y arrancamos sin agradecerle la invitación. Les agradezco la invitación y a ustedes la asistencia. Digo, hay mucha información para dar que nos hemos guardado porque no tenemos por dónde difundirla, y entonces uno encuentra un auditorio como el de ustedes, que además necesitan esta información no para aceptarla ni corroborarla, sino para debatirla. Entre otras cosas, les digo que vamos a tratar nosotros, si vos nos marcás y nos controlás, 1 hora, y después intercambiamos preguntas, porque creo que son etapas. Yo con esta charla estoy inaugurando una nueva etapa sobre la discusión de la comunicación, personalmente. Por eso se los agradezco, porque nosotros lanzamos con la aparición del kirchnerismo, sin saber si el kirchnerismo sí o no iba a finalmente debatir una ley de medios. Nos lanzamos una serie de militantes a recorrer el país, veníamos ya desde el año 83, impulsando una ley de medios, a recorrer el país para decir que los problemas que tenía la sociedad era por falta de libertad. Uno de los principales problemas era que no había libertad de expresión ni acceso a la información, porque la concentración de los medios que él venía describiendo había dejado a un montón de gente sin información y sin posibilidad de expresarse, que esto es el eje de la comunicación. Bueno, nosotros empezamos a pelear esa ley y empezamos a recorrer el país y logramos una ley de servicios de comunicación audiovisual cuyos artículos, el 90% de los artículos de la ley están vigentes. Esto lo digo porque muchos periodistas, sean del sector que sean, estén de acuerdo o no estén de acuerdo con la ley, dicen que la ley está derogada. Y les cuento nomás que, para demostrar que no está derogada, la ley anterior prohibía a las universidades tener medios de comunicación, tener radio, canales de televisión. Prohibía a las cooperativas de servicio, que en el interior hay muchas, en todas las provincias, que son los que generan servicios de electricidad, de gas, de cloaca. En muchas provincias del interior no llegan las multinacionales, o llegan hasta la ruta y después lo tienen que bajar la cooperativa. Tenían prohibido tener medios de comunicación. Hoy, y las radios comunitarias, que había como 5.000 en la Argentina, no tenían ningún tipo de legalidad. Se les decía truchas desde las empresas porque no querían ese tipo de competencia. Entonces, desde ese lugar salió la ley de medios, se construyó con todos esos actores de todas las provincias y salió una ley de medios que la ley es una de las leyes más debatidas de la Argentina, pero en su historia, con participación en cada artículo de la ley. Si algún día tienen la curiosidad de meterse, si no la tienen en ninguna materia, en cada artículo hay un sujeto social, o los pueblos originarios, o las cooperativas, o las universidades, sectores comunitarios, personas con discapacidad, cada músicos, cada uno, porque lo que habíamos logrado era juntar a todos esos actores, desde el año 83 hasta el año 2008, que se impulsa su tratamiento. Fíjense que nos estamos conociendo con montones de actores que hacían comunicación por sobre lo que hacían los monopolios. Porque esto también, y quiero transmitirlo desde una visión optimista, aún que eran consideradas truchas, que se las perseguía, que se las cerraba, que le mandaban a la policía, bueno, todo eso, desde el 83 en adelante, el fenómeno de la comunicación y de las radios y de los canales existió. La ley lo que vino a hacer es ponerle legalidad a eso, y esto es muy importante.
para ustedes que van a ser comunicadores, es fundamental. Y es fundamental que sepan que tienen una ley que los defiende, que no se aplica. Que no se aplica. Seguramente que no se aplica porque cada gobierno hace con las leyes. Ahora, cuando nosotros empezamos a discutir la ley en el 83, a impulsar la ley, ¿qué nos decía la clase política en general? Todos, chicos, si nosotros discutimos la ley, no salimos nunca más los medios. Hay casos de senadores, diputados, que los medios lo mataron, no lo dejaron entrar nunca más. Había un radical, no me voy a acordar ahora porque no lo tenía para decirlo, pero bueno, creo que es la Ferrer, uno que dijo algo contra los medios y nunca más apareció ni en Clarín, ni en La Nación, ni en ningún medio. Y por otro lado, las empresas decían, la mejor ley es la que no existe. Estaba vigente un decreto ley de la dictadura militar hasta el año 2009, que sale la ley de servicio de comunicación audiovisual. La mejor ley es la que no existe. ¿Para qué? Para que entre los grupos empresarios se repartieran la torta y encima pudieran perseguir a todas las radios que eran ilegales. Y no dejaran ni que la universidad, la cooperativa, los pueblos originarios tuvieran medios de comunicación. Entonces, si alguien me pregunta si, bueno, pero esa ley, está bien, hoy nos enteramos que no está derogada, pero además no se aplica. Sí, pero es un piso. Y aún así, y no es porque quiera hacerme el optimista, sino porque estoy convencido, muchos años estuve trabajando para la ley, para que saliera, es que ya ganamos una pulseada. Una, porque toda la gente, a partir de la ley de medios, sin haberla leído la ley, sabe que con los medios hay algún quilombo. Que los medios no son totalmente honestos, que mienten, que transmiten intereses económicos, eso estaba oculto. Lo que decían los medios era sagrado, la ley logró eso. Y logró instalar un cuerpo legal que es de los más revolucionarios que hay en el mundo como ley de servicio de comunicación audiovisual. Entonces, esas dos cosas, ellos decían, las grandes empresas, que no haya ley, la mejor ley es la que no existe. Hoy, aún con un gobierno que no quiere, existe esa ley, porque ya está todo tan intrincado que hasta las propias empresas necesitan una ley para dirimir su cuestión. Igual Eso tiene es derogado artículos muy importantes que me parece que son específicos a la esencia de la ley, que tienen que ver con las transferencias ya iba a eso para que no pecara, pero está bien que me lo digan por si me olvidaba, porque no quiero pecar de optimista, pero esto claro, quiero decirlo para que lo sepan. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿No estamos de acuerdo? Investíguenlo, no hay problema, pero el 90% de los artículos están. ¿Cuáles son los artículos que se derogaron? Los que tienen que ver con la desmonopolización. La ley tenía dos pilares. La desmonopolización, por un lado. Desmonopolización es que ningún medio pueda tener el 60% de los abonados al cable, como pasa hoy en Argentina. Que no monopolice en una provincia toda la información. Y entonces había un proceso de desmonopolización. Esos artículos fueron derogados. Hoy está abierto no solo a eso, sino a la transnacionalización. Ustedes van a ver, ahora, algunos no lo quieren pagar, otros lo van a tener que pagar, otros no sé qué, pero el fútbol, que llegó a ser gratuito, ahora es privado. Pero antes de la ley, era privado y era solamente de un grupo, que no lo quiero nombrar para que no se crean que la ley se hizo contra ese grupo. Voy a tratar de no nombrarlo para que vean que el monopolio es otra cosa, es mucho más. Entonces, ellos manejaban el fútbol. Los que son tan jóvenes, ustedes los miro, digo, capaz que ninguno vio fútbol de primera o que era domingol, que había que ver las tribunas. Bueno, eso, menos mal, digo, miro para que alguno me tire un centro viejo. Bueno. Claro, transmitían los partidos y mostraban la tribuna. Mostraban la tribuna. Entonces había un gol y vos decís, bueno. Es verdad que fomentaban la creatividad, porque uno se imaginaba cómo era el gol. Pero... No, yo lo veía 5 minutos, después lo veía más porque me amargaba. Bueno, lo que sí hacíamos, que por ahí alguno lo hacía, era, como el partido lo pasaban a las 10 o a las 11 de la noche, nos encerrábamos, nos tapábamos los oídos,
no escuchábamos nada y a las 11 como unos tontos nos poníamos como si el partido fuera en vivo y era el partido diferido. Pero siempre había un güey corneta que te decía, che, Boca ganó, empató, qué sé yo, digo, no, porque no quiero tampoco tirar línea para el domingo. Pero bueno, para que no se vea que ando mostrando la hilacha. Digo, eso pasaba antes, ¿no? Y con esto redondeo lo que dijo la compañera. Y ahora el fútbol se lo divide la empresa Fox, la empresa Turner, por eso se va a ver por TNT ahí pagando 300 pesos. De ser un solo monopolio, ahora hay monopolio y transnacionalización, lo cual es más grave, siguiendo con la línea de la compañera que ya no me mira más. Igual una pregunta. Sí. Los mismos o gente que trabaja en Fox, ¿no es la misma gente que lo manejaba antes? Trabajaba Sergio Peralta en la Fox, o yo. Ahora, el capital y la ideología de esa empresa es la Fox. La Fox, si no lo saben, es la única empresa multinacional, una red de producción de contenidos que tiene el entretenimiento y tiene, claro, tiene todo, que apoyó a Donald Trump. Esa es la que entra acá. Ahora, los periodistas van a hacer lo mismo que estaban, algunos hasta en Fútbol para Todos. Es así. Algunos directores de cámara, porque no se puede inventar, pero la empresa es esa, o la Turner, que la Turner es TNT, por eso se va a ver por TNT. Quiero esto cuento y después que siga acá Sergio. Entonces, de una etapa monopólica se intentó desmonopolizar y ahora no solo que no se desmonopolizó, sino que además se transnacionalizó. No solo que hay monopolio, sino que ya hay inserción. Telefe también, por otro lado, es de Viacom, es de una empresa multinacional que no es solo Telefónica de España. Esto, la ley, lo tenía prohibido. No se podía ingresar capital extranjero a manejar medios de comunicación. Eso forma parte de la derogación. Ahora, lo que no se derogó es esto, que las cooperativas es insuficiente. Yo ahí digo que sí, pero me quedo contento porque en mi vida, tengo 64 años, estaba todo eso prohibido, ahora está legal y son espacios que hay que aprovechar, te dan un pie para seguir, para trabajar, para generar fuente de trabajo y para generar espacios de comunicación donde antes estaban prohibidos. Y estaban prohibidos, y eso por ahí lo cuento después, porque el concepto con el cual se hizo la radiofonía en la Argentina y después la televisión es comercial. Pero eso lo cuento después, que siga Sergio. Claro, fíjense, en el punto 11 de estos 21 puntos que les digo que les podemos facilitar, habla justamente que el contenido tiene que ser un contenido nacional, propio, local e independiente. Nosotros nos apoyábamos, y nos hemos apoyado en el desarrollo de la ley de medios en decir que estábamos democratizando la palabra. No era esto de ceder la palabra, porque ceder la palabra es considerar que tenés la propiedad. Es como ser patrón de estancia. Yo tengo la palabra y te la cedo. Nosotros hablábamos de democratizar la palabra, de que la palabra tenía que ser de todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Hay una frase que, si ustedes me permiten, se la voy a leer. Ha habido una discusión hace muy poco en Ecuador sobre la Internet ciudadana y la necesidad de que la Internet también sea un derecho humano. Y ellos empezaron esta jornada en Ecuador sobre la Internet ciudadana diciendo que si no nos comunicamos, si no hablamos, estamos muertos, no existimos, no vivimos. El derecho no se pide, se ejerce. Y aparte se preguntaba si compartimos el agua, si compartimos el pan, si compartimos la semilla, porque no vamos a compartir la palabra. Entonces, desde ese concepto, de que, y esto por ahí a los estudiantes les choca, se planteó en algún momento de que cualquiera puede ser periodista. ¿Por qué decíamos que cualquiera puede ser periodista? Porque no necesariamente la academia te quita las orejas. Osvaldo Bayer no estudió en ninguna academia. Y bueno, si podemos empezar a contar, Osvaldo Bayer, Eduardo Galeano, David Viñas,
Rodolfo Walsh, y siguen la firma. Y no creo que podamos dudar de su capacidad como periodista. Pero una de las cosas que se plantea es esto, es la democratización de la palabra, el poder expresarse y el poder recibir la información. El cerco mediático que existe en América, no es solamente Argentina, sino América, ustedes piensen claramente cómo se ha roto esta época de bonanza, si se quiere decir, que vivió América Latina con los gobiernos de Honduras, que es donde se empieza la experiencia de sacar un gobierno democrático, pero Ecuador, Bolivia, Venezuela, Paraguay, Uruguay, el mismo Brasil. Ustedes fíjense cómo han trabajado los medios de comunicación en el derrumbe de los gobiernos que han sido elegidos por el voto popular. De qué manera han actuado. O sea, en la formación de la opinión pública han trabajado. Pero para que vean que esto no es un invento de esta época, primero les voy a leer algo que escribió un señor que se llama Edward Bernays. Les recomiendo que lo escriban y que busquen el libro que se llama Propaganda, cómo manipular la opinión en democracia. Fíjense, la portada es una majada de ovejas. Este hombre dice, si logramos comprender, lo voy a citar textualmente porque no tiene desperdicio, si logramos comprender el mecanismo y los resortes de la mentalidad colectiva, ¿acaso no podríamos controlar a las masas y movilizarlas a voluntad sin que ellas se dieran cuenta? La manipulación consciente, inteligente, de las opiniones y los hábitos organizados de las masas juega un rol crucial en una sociedad democrática. Quienes manipulan ese mecanismo social imperceptible forman un gobierno invisible que realmente dirige el país. Esto lo escribió Edward Bernays en el libro Propaganda y lo escribió en 1928. Este hombre fue el inventor del marketing político, el inventor o el que puso, digamos, el que juntó la idea de la manipulación de la sociedad a través de la propaganda entendida no como la propaganda de la venta de una pasta dentífrica, sino de la propaganda al concepto que empleaba Goebbels en el nazismo. Este hombre, Edward Bernays, es un personaje muy interesante, doble parentesco con Sigmund Freud. Su papá, mejor dicho, su mamá se llamaba Anna Freud y su papá era hermano de la esposa de Freud. Y el tipo usa el psicoanálisis en el manejo y en la manipulación de masas. Entonces es muy interesante, es un libro que no ha perdido vigencia, emplea categóricamente la propaganda y le explica cómo usarla en la publicidad, cómo usarla en la opinión pública, cómo usarla en la política, cómo usarla en la educación. Entonces no viene a, o sea, lo que estamos charlando esto de la manipulación y de lo que les comentaba, de cómo se van derrumbando las democracias populares, nacionales y populares en América Latina con una fuerte jugada de los medios de comunicación, no lo descubrieron ahora, lo descubrieron, digamos, hubo pensadores, libres pensadores, que pensaron antes que Durán Barba, por dar un ejemplo de un especialista en manipulación de medios. Por eso es tan importante que ustedes que van a trabajar en esto tengan conciencia y que pongan el acento, que lean, fundamentalmente que lean a Bernays, que lean a Richard Kapuscinski, que lean a Noam Chomsky, que vean y que lean los escritos que hace Ignacio Ramonet para Le Monde Diplomatique. Háganse una pasada y un deleite de cómo se escribe una noticia leyendo los textos costeños de Gabriel García Márquez. Eso les abre el mate. O sea, como comunicadores tenemos la obligación de tener el mate abierto, el no tener miedo a comprometerse. Ayer cuando me hicieron una entrevista en Canal 3,
lo primero que me preguntó el periodista es que si los dos íbamos a hablar de política. Entonces, para romper un poco el hielo, le dije que efectivamente sí. Porque primero que los dos habíamos sido funcionarios del gobierno kirchnerista, pero el hecho de decir que no hablaba de política era ya una opinión política. No hay que tenerle miedo, aparte es inverosímil pensar que uno está emitiendo, está redactando, está editando textualmente en imágenes o compaginando un noticiero y eso que está haciendo no está lastrado del pensamiento ideológico, político, cultural, el bagaje que uno se ha cargado dentro, lo está usando. No existe el periodismo independiente y aséptico, no existe. Puede existir de manera independiente si uno escribe en un portal como Alay, en donde uno lo hace como un freelance y se despacha contra la universidad, contra el que se le ocurra, mientras estamos como freelance. Cuando empezás a percibir un sueldo se empiezan a acotar esos espacios, porque hay intereses de por medio. Esto no sé si está bien o está mal, pero por lo menos hay que reconocerlo y hay que conocerlo, porque si no uno se va contra una pared. Llega a trabajar a un medio de comunicación con toda la fuerza, con todo el idealismo que uno trae del estudio y se encuentra de repente con que lo llama el director editorial y le dice: papito, lo que está escribiendo no puede salir. Antes de que siga, él les da un consejo que yo comparto. Yo también fui hasta el año pasado docente de una tecnicatura en La Matanza, en la escuela de Chegaray, y daba medios y ciudadanía. Y claro, somos viejos, damos consejos y no nos queda otra. Entonces él dice, lean, pero también hablen y escuchen. Y le voy a contar una anécdota reciente. ¿Ven este libro? Este es el de Bernay. Me lo compré yo porque hablé con él. No es que los vendamos. No, pero les quiero contar algo que para aquellos que conocen a Cortázar, parece eso. Después pasamos. Les voy a contar. Yo escribo para una revista cooperativa. Le voy a contar que yo también lo pedí. Me pareció tan interesante. No, pero para que vean cómo son las cosas y por eso que hay que hablar y comunicarse y no es pérdida de tiempo hablar y mandar menos WhatsApp. Mandemos menos WhatsApp y hablemos un cacho más cara a cara, que la comunicación es buenísima, es lindísima, hasta te podés enamorar. El Facebook no es la vida. Entonces, yo hago una crítica de series para esta revista cooperativa. Entonces, elegí una serie que se llama Pecado Mortal, que es cómo, Pecado Original, que es cómo la comunicación incidió en las costumbres de Estados Unidos, en todas las costumbres sexuales, de la publicidad, de la política. Bueno, en el primero de la serie, son 6 capítulos, nombran a Edward Bernays, sobrino de Freud. Yo que soy psicólogo, que estudié, nunca había escuchado hablar de Bernays. Digo, esto debe ser un golazo de los yanquis, de qué sobrino. Y no le di pelota y cuando escribí la nota, no lo nombré. Voy a terapia y le digo a mi psicólogo, le digo, ¿usted lo conoce a Bernays? Sí, era la mujer de Freud. La mujer de Freud se llamaba Bernays, la apellido era Bernays. Digo, porque hay un Bernays que es un teórico de la comunicación, de la propaganda, de esto, del otro. No lo conozco. La sesión anterior. Lo llamo a él, me invita a este encuentro y entonces me nombra a Bernays. Y digo, pará. ¿Vos estás leyendo a Bernays? Un libro del año 28, ¿sos loco vos? Dice, no, pero lo reeditaron. Bueno, corté con él y me fui a comprarlo a la librería y es un libro de edición muy moderna, que además tiene una introducción crítica hacia Bernays. Bueno, me lo compré, vuelvo a la sesión de terapia ayer y le digo, ¿sabes que Bernays era sobrino de Freud y era un grosso, vivió 104 años, aplicó las teorías del psicoanálisis, del deseo, del inconsciente para la manipulación. Y, bueno, no lo sabía, mi psicólogo que también ha escrito libros, qué sé yo,
y nos quedamos ahí discutiendo cómo era que era doblemente sobrino de Freud, porque la hermana y la tía y no sé qué, bueno, era un quilombo bárbaro. Digo esto, que es muy importante en estos tiempos, en serio, menos WhatsApp, menos intratable, menos y más cara a cara. No, si quieren, menos 678, No, claro. no lo quiero ideologizar. No. Pero en el cara a cara aparecen estas cosas y hay que volver a leer, hay que leer mucho. Puede resultar aburrido, bueno, lean entre varios, uno que lea un capítulo y se lo comente al otro. Son jóvenes y capaz que no se meten en un libro. Ojo, tienen letra grande, que es más fácil. Aparte tiene anécdotas, van a ver que tiene anécdotas muy piolas. No, ¿y a qué va con esto? A mí no venda. Yo leo letra. No, yo no lo vendo. Tendríamos que haber traído alguno. Claro. Así hacíamos negocios. No, digo, y vuelvo, el tema de la manipulación es clave. Hay que descubrir cómo es la manipulación, porque las cosas que pasan en la sociedad, cómo vota la gente, qué decisiones toma la gente, qué cosas hacemos nosotros. Yo por eso decía, estoy inaugurando una etapa donde quiero hablar de la comunicación como derecho humano, porque a la gente esto puede ser una herramienta de liberación si quiere, pero también puede ser un arma contra nosotros mismos. Porque yo pertenezco a un par de grupos de WhatsApp, como todos ustedes, algunos las mamis de la no sé cuánto, el otro los compañeros de la no sé qué. Bueno, yo tengo uno de peronistas y otro de periodistas, siempre con qué. Y lo que noto es que muchas veces se pasa información que genera angustia y depresión en el que la recibe. Y el otro encima ni la chequeó y manda información que es información que no tiene nada que ver con la realidad. Lo que nosotros le criticamos a los medios lo hacemos nosotros con esto. Ni qué hablar con otros relatos, dos voy a contar, de un pediatra que hablando en charlas, metiendo este tema, me decía, me tienen loca las mamás con el WhatsApp. Le sacan foto a la caquita, a los pañales y me la mandan para que yo le haga el diagnóstico por WhatsApp. Bueno, pero digo esto, y no es una exageración, me lo contó un pediatra, para que vean que a veces nosotros naturalizamos el uso de las nuevas tecnologías comunicacionales sin hacer ninguna crítica, sin entrar a discusión si esto está bien o está mal. No digo rechazarlo, no, hay que comprarlo, lo tenemos, es necesario, y si encima lo ordenamos, lo ponemos en función de algo y nos ponemos reglas. Yo a veces le digo, che, ¿por qué no hacemos un código al grupo? O sea, no mandar información que no esté chequeada. Hay que saber usarlo. Claro, pero para eso tenés que tener pensamiento crítico. Mira, hay una red, yo estoy en una... Y está bien lo que decís, no te estoy retando. No, pero perdoname la forma de decirlo. Mira, hay una red, yo participo en una red que se llama Red de Comunicadores del Mercosur, y ahí escriben, imagínense, todo el Mercosur. A través de esa misma red yo suelo sacar notas vía WhatsApp, telefónica, hablo en una radio en Venezuela. Y dentro de ese grupo, de la red de comunicadores del Mercosur, está la agrupación de curas en opción de pobres. Mariano Ledesma a la cabeza. ¿Quién puede opinar de que la intención que tiene la agrupación de los curas en opción de pobres es de mala leche? Bueno, el 90% del pescado podrido en la red de comunicadores viene por ahí, porque se entusiasman, toman una información y lo largan. Entonces todo el mundo los reta, al final los curas y muchachos, déjense de joder porque estamos subiendo cosas complicadas, ¿no? Para reafirmar esto que está diciendo Néstor. Lo peor es que esto funcione como una herramienta de trabajo, y con el tema de la información es chequearla, recontrachequearla, saber de dónde viene la fuente. Es verdad que la nata dice que rechequea y chequea la información, pero hablemos de cosas serias. Es fundamental eso, o sea,
primero la formación que ustedes vayan teniendo con la lectura, con el acceso a la información, los va formando. Hasta en una cuestión semántica, cuando uno se expresa. Recién le decía a Néstor, hace un par de años hubo un encuentro maravilloso en Buenos Aires, que fue el Foro de Emancipación e Igualdad, en donde pudimos asistir a conversaciones con personajes como Noam Chomsky, estaba Janine Anderson, hoy miembro del Sinn Féin y fue militante del IRA, del Ejército Revolucionario Irlandés. Pudimos acceder a un montón de información con esta gente ahí, y el Leonardo Boff dijo un par de frases que me parecieron justamente cuando hablaba esto de la pureza cuando uno se expresa. Alguien habló de que eso era una reunión para emanciparse, y a él le pareció que no. En un teatro Cervantes abarrotado de gente, porque la gente estaba sentado en el suelo, el tipo paró la conversación y dijo: esto no es una reunión de emancipación. Y todo, hubo un murmullo como diciendo: ¿cómo que no esto es para emanciparse? Y él aclaró que el concepto de emancipación era un concepto europeo, que en todo caso, si íbamos a hablar de algo, era hablar de la liberación de América, que para nosotros era más una liberación que una emancipación. O sea, ponía el acento en ese tipo de cosas. Imagínense ustedes como comunicadores, la palabra que está diciendo, están comunicando el por qué esta importancia de leer, de informarse, de estar al día, de estar buscando, escarbando, y para terminar a ver si se convencen y compran el libro de Edward Bernays. Hay hay varias cosas que son fáciles de fácil lectura. El tipo demuestra sin ninguna, digamos, intención de polemizar, cuenta cómo lo contrata la empresa Lucky Strike para vender cigarrillos. Como el tema, en el momento en que él escribe el libro, en Estados Unidos estaba prohibido que las mujeres fumaran en público. La mujer que fumaba en público era detenida, considerada de mal gusto, signo de prostitución, toda una historia bien purista. De mala imagen, digamos. Claro, entonces si agarraron a una mujer, la agarraron... No, pero estaba criminalizado. Criminalizado, ¿eh? No, Vas en cana. no era una cuestión de opinión, no, a vos te agarraban fumando y vas en cana. Eso era... Entonces, este hombre, como buen estudiante del psicoanálisis, se apoya en eso para la campaña de Lucky y contrata a un grupo de 30, 40.000 mujeres en distintos estados de Estados Unidos, y en un mismo momento, en una misma hora, esas mujeres sacaron de su cartera un atado de pucho y prendieron un cigarrillo en público. Muchas mujeres. Y había avisado a los medios de comunicación. La repercusión que eso genera en la sociedad, de que la mujer se estaba emancipando, por supuesto se derogó esta ley, a partir de ahí empezaron a fumar en público sin problema, y Lucky incrementó la venta de cigarrillos al otro día el 50%. O sea, y lo hizo inmensamente rico a Bernays. O sea, imagínense esto de la manipulación, como decía Néstor, hacia dónde apuntamos en esto de manipular la opinión y de cómo sembrar en la opinión pública. Y un caso típico hoy, actual, es el del caso de Santiago Maldonado. Si alguno lo siguió... Acá se puede hablar de Santiago Maldonado. Cómo se encargaron los medios de plantar día a día una teoría distinta. Desde que había estado en Mendoza hasta que se lo habían llevado los platos voladores a Ganímedes. No sé, o sea, pasaron por todo el hijaputismo comunicacional posible, porque estamos hablando de una vida, de un pibe, te guste o no te guste, era un desaparecido más, y se encargaron de confundir a la sociedad. Y ustedes hemos escuchado gente decir, con intereses que no tienen nada que ver con al que están representando, hablar de decir, bueno, pero capaz que se lo llevaron, lo hicieron pelota a los mapuches. Entonces, ¿pero puede ser tan hijo de puta? No, no se trata de eso. Se trata justamente de que, como la gota que orada la piedra,
si están todo el día machacándote de que se robaron todo, después nadie pregunta ahora dónde corno está la plata que se robaron. ¿A dónde está la que no se están robando? No. Digo, cuando esto de instalar un discurso, podría haber dicho cualquier otra cosa, pero esto como es tan actual, cuando uno escucha repetir el mismo discurso en todos lados, uno termina creyendo que eso es así. Cambiar de televisor. ¿Eh? La radio, cambiar de televisor a la radio. La radio. Si no lo querés escuchar, no lo escuchás. Cada Pero uno. ahí si me permitís, voy a tomar algo que dijo la compañera, si me permite decirle compañera, ¿no? Porque yo no quiero Claro, no. llevar a nadie para ningún lado que no quiera ir. Y de paso voy a guardar esto para que no me entusiasmo. No, pero ustedes van a ser comunicadores, están estudiando eso, ¿cierto? La tecnicatura es eso. Lo que vos decís, y ahora por las redes, para los que hablan demasiado bien, que quieren hacer la revolución por las redes, y los que dicen que no sirve para nada, y los que dicen que está bárbaro, bueno, no importa. Ustedes como comunicadores ya pueden ensayar cuestiones de las que estamos hablando y que ustedes estudiarán acá. Y vamos a tomar el caso de Santiago Maldonado. Las cosas que se dijeron y se hicieron, y muchas llegaron a nuestras redes. Entre otras, fotos. Primero la del puestero, de un chico en una morgue, que lo habría matado el puestero, y después la de Santiago Maldonado. Citando a Kapuscinski, que por ahí no lo leyeron, pero el libro de él, clave, que chiquitito así, si lo consiguen es buenísimo. Los cínicos no pueden ser periodistas. Las malas personas no pueden ser periodistas, dice Kapuscinski. Digo, ustedes también ¿Qué habría pueden... que ser neutro entonces? No. ¿Mala persona? Hay que ser No, buena no, persona. buena persona, no hay neutro. ¿Eh? Para ser No hay camino medio. No existe la norma. No. Y si quieren les dejo un punto más de Kapuscinski. Kapuscinski lo que dice es que el comunicador tiene que ponerse del lado del más débil. Puede dar la información del rico, puede dar la información del gobierno, pero tiene que ponerse en el lugar. Y él decía, cuando se va a hacer una entrevista, como nosotros somos de clase media, con una persona de un pueblo originario, de una etnia diferente, vayan un rato antes a conversar para entender ese lenguaje y no introducirle o interpretarle que lo que dice es una pavada porque tal cosa que no se ha hecho con los mapuches. Yo he estado trabajando con los mapuches con un canal y le dije a quienes me mandaron, le digo, bueno, dame una semana o 15 días, porque son distintas formas de hablar y de entender la realidad con una cosmovisión diferente. Como el mendocino y el porteño también, hay que entenderlo, lo que él decía. Ahora, nadie se toma ese tiempo. Y Kapuscinski lo que decía es, tómense ese tiempo, y el periodista siempre tiene que tratar de entender, y si hay dos posiciones, siempre la del más débil, la del más vulnerable. Digo, yo no estoy por el periodista que se para al medio, ni el comunicador que se para al medio. Pero el consejo, en todo caso, como viejos que somos, tomando lo que vos decís, ya lo pueden ejercitar. A mí cuando me llevaron las fotos, me enojaron y le escribí a quien me mandaron, estas fotos yo no las voy a distribuir, les aviso. Por pudor. Y les aconsejo que no las distribuyan. Porque si ustedes las distribuyen, le están haciendo el caldo gordo a quien las lanzó, que es un policía. Porque, a ver, en la morgue hay policía o médico, no hay otra cosa. Entonces, ese pensamiento crítico como comunicadores, sin ir a un diario, sin ir a trabajar en una radio, ya lo pueden hacer con las redes. Y con eso vamos a estar ayudando a mucha gente que no tiene la posibilidad de estudiar como ustedes y que ingenuamente replica una cosa porque se la mandó el cura o a mí que me la mandó un periodista famoso, igual se equivocan. Y yo muchas veces por el apuro replico, cada vez replico menos, porque digo, no, pará, ¿esto dónde viene? ¿Cómo? Digo, hay que hacer ese ejercicio. Esto de buscar la fuente, hay que hacerlo. Ustedes son comunicadores y van a ayudar a mucha gente de la comunidad, de la sociedad, explicándoselo y conversándolo, que es un derecho humano
recibir buena información, información fidedigna. Nosotros no podemos jugar con la mentira. Algunos dirán, bueno, si ellos mienten, nosotros mintamos. No, por lo menos en mi caso, solo la verdad nos hará libre, decían por ahí, ¿no? Bueno, es así. Tenemos que ganar con la verdad, porque mentira contra mentira, lo que hacemos es engañar a la gente. Y chao, después no hay credibilidad para nadie. Entonces digo, ya hay una cosa para hacer como comunicadores, aunque no se hayan recibido ni nada, con un elemento como este. Y después hay que ponerse a estudiar algunas cosas, porque esto afecta a todo el mundo. Yo ahora estoy armando una organización justamente para dedicarnos al tema de la comunicación como un derecho humano. Y con lo que voy sentándome, le digo, esto no lo puede usar un bebé. Hay edades para usar esto. No está formalizado todavía, pero hay una chica, una compañera, Roxana Morduchovic, que llevó el diario de las escuelas durante muchos años, que ella propone 3, 6, 9, 12 para las nuevas tecnologías con el bebé y con los chicos. Hasta los 3 años no deberían ver televisión, por lo menos solos. Después la computadora, después la tablet y a los 12 años el celular. Yo le contaba esto a un amigo que es comunicador, periodista, psicólogo. Dice, ni en pedo. Dice, yo voy a mi casa y almorzamos y mi hijo, que no tiene 12 años, no me... Digo, sacáselo. Digo, después nos quejamos porque tenemos la cabeza podrida. Ahora, hay que ejercitarlo.